examen. Entonces, son 20 preguntas. Tengo que poner imágenes. Si no pongo esas imágenes, esas imágenes más bien les va a ayudar, les va a servir. Porque te va a decir, de acuerdo a eso, ¿qué parásito es? ¿No? Entonces, te estoy dando ayuda. No es porque yo quisiera ser mala contigo. Si quisiera ser mala, te tomaría el examen en el laboratorio y te daría un minuto para que respondas ahí al microscopio. ¿Qué es? Enfrente. ¿Qué es? Cero. ¿Ok? Entonces, acuérdense, es la forma alargada del parásito, que está en rosadito. Acuérdense, esos son los promastigotes y eso está en Leishmania. Y tiene su flagelo. ¿Ok? Ahora sí, por ahí, tal que no me digas, profesora Nuri, el ciclo biológico. Entonces, en el ciclo biológico lo que me tengo que aprender es lo siguiente. Primero, mi vector. El vector es el famoso flebotomo o las famosas luxomías. ¿Quién expuso la semana pasada? El Leishmania visceral. Leishmania visceral está. Entonces, ¿han entendido la exposición? Es un preámbulo para, incluso esa forma es más complicada todavía, es más mortal esa forma. No hay ningún caso aquí en Perú, por ahí hay un casito, pero es importado, que vino de Brasil. Acá no desarrollamos la Leishmania visceral, solo desarrollamos la Leishmania cutánea y mucocutánea, ¿ok? Entonces, pero el agente vector va a ser esta mosquita del género Flebotomus, o también se le llama luxomía. Flebotomo se le llama más en la parte del viejo mundo, luxomía en el nuevo mundo, en las Américas, ¿ya? Este vector debe de tener el estadio infectivo. Estadio infectivo, promastigote metacíclico. Promastigote metacíclico. Esta forma infectiva va a estar en la parte anterior del parásito, en el aparato picador chupador, ¿ok? Por lo tanto, entonces, en el vector. Viene el vector, picó e inoculó la forma infectiva. ¿Y cuál es? Promastigote metacíclico. Estos promastigotes metacíclicos, porque tienen el flagelo, van a tener que buscar a su célula hospedadora. Y tienen predilección por macrófagos o también neutrófilos o células dendríticas, ¿sí? Ingresan a un macrófago. ¿Cómo ingresa el macrófago? El promastigote, mira que tiene esta forma, promastigote, ingresa al macrófago, el macrófago lo endocita e inmediatamente lo que va a formar va a ser una vacuola parasitófora. ¿Para qué? Para que en esa vacuola parasitófora el promastigote ahora cambie a ser amastigote. ¿Por qué necesita ser amastigote? Porque es la forma replicativa del parásito. ¿Ok? Aparte, la forma amastigote va a sobrevivir, o sea, tiene como que mejor elección hacia las enzimas digestivas que están en los fagolisosomas. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, los amastigotes diferenciados empiezan a multiplicarse en la fase replicativa y lisan al macrófago. De uno que ingresó del promastigote metacíclico, mira cuántos salen, miles. Y cada uno va a infectar a otra célula hospedadora, ¿ok? O de lo contrario, va a estar a nivel de sangre, a nivel de tejido, y va a empezar a tener la famosa formación, si estaríamos hablando de una leishmania cutánea, la famosa formación de la lesión ulcerativa. ¿Ok? Entonces, el paciente ya con su llaga, con esa lesión ulcerativa, bien, esos amastigotes están en la lesión y también están en sangre. Viene otro vector
limpiecito él, pica y chupa la sangre del paciente contaminado. ¿Qué se lleva? Las formas a mastigotes. Se lleva las formas a mastigotes. Entonces, ahora en el vector, lo que va a suceder es el cambio de la forma mastigote para que sea promastigote. Y este promastigote tiene un nombre especial, que es el promastigote procíclico. Y este, a su vez, tiene que diferenciarse en la forma infectiva, que será promastigote metacíclico. Y a este proceso se le llama la ciclometagénesis o metaciclogénesis, por lo que estoy al revés. Metaciclogénesis, lo que asumo que su compañera también habrá expuesto. ¿Ok? Entonces hay ese cambio. ¿Para qué? Para que ya a nivel de intestino del vector se formen esas formas promastigotes metacíclicos y ahora vayan y viajen por todo el cuerpo del vector y se localicen en la parte anterior, en la parte de la closbosis. Por lo tanto, otra vez, este vector tiene la forma infectiva. Entonces va a suceder lo mismo en cada paciente que estaría picado. ¿Ok, chicos? ¿Todo bien? Aquí nada más, no se asusten de estos nombres, no se asusten, ya, estos nombres no lo vamos a tomar, solamente la forma del promastigote metacíclico, que es el estadio infectivo, el amastigote y la forma del promastigote procíclico, ¿ok? Nada más, pero para que sepan existen varios tipos, ¿bien? Nosotros no lo vamos a verificar. Lo que les he contado es el ciclo biológico, pero ahora a nivel ya animado. A ver si de repente podemos. Porque no sale. La República. No, RBP es un líder, el ciclo y nosotros. Vean entonces, hay un montón de luxonías, en este caso si estamos en África hablaríamos de los flebotomos, ¿verdad? ¿No? En el cual, por ejemplo, pica, fíjate, ahí está, se ubica entonces esta mosquita. Vean la característica es que todo el cuerpo está lleno de pelos, pica, y vean allí qué es lo que estaría inoculando, qué formas. Amastigotes. Los promastigotes. Promastigotes metacíclicos. Muy bien. Entonces, estos promastigotes metacíclicos van a entrar por circulación, por ahí se encuentran con macrófagos, fíjate, ahí lo endocitaron. Lo endocitó. ¿Y ahora qué pasó? En la vacuola parasitófora cambió la forma de amastigotes. ¿Para qué? Para que pueda reproducirse. Vean, de 1 salen 2, 4, 6, 8, 10, 12, lizaron al macrófago. Y cada uno va a ir a invadir a otro macrófago. Lo mismo, ingresa, vacuola parasitófora y empieza ahí la multiplicación por fisión binaria. ¿Ok? Hasta que sigue la reproducción asexual, acuérdate, asexual. Hasta que ya se manifieste, ¿ok? Esa lesión ulcerativa a nivel de piel. Entonces vamos a observar que lesiones ulcerativas, llagas, úlceras, se van a manifestar en el paciente. Y vea, ¿no? Entonces de repente se le manifestó esta llaga
¿ok? Esta lesión ulcerativa a nivel de piel, a nivel de cara o en la cara. Entonces, esta enfermedad también es una enfermedad que lamentablemente pues en estos tiempos, ¿no? Uno se arregla o en general sale a la calle de manera arreglada, etcétera, pero por ejemplo pacientitos que tienen este tipo de llagas, este tipo de ulceraciones se tapan la cara, ¿ok? Entonces no están dentro de la sociedad, ellos como que se marginan y se van a ciertos lugares más recónditos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ese pacientito, fíjate, manifestaciones clínicas, fiebre de altas temperaturas, bajo de peso y sobre todo una hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Esa hepatoesplenomegalia va a producir hasta algunas veces la muerte del paciente, ¿ok? Viene otro vector, limpio él, pica a ese pacientito, ¿no? ¿Y qué se estaría llevando? ¿Qué tipo mastigote? Mastigote. Mira la forma redondita que se está llevando los amastigotes. Ok, y ya en el vector se estaría realizando el ciclo biológico de la diferenciación de la mastigote hacia promastigote procíclico y luego promastigote metacíclico. ¿Ok? Mejor voy a cerrar ahí. Bien, con respecto a la patogenia, sobre todo me interesaría de que si te pido un factor de virulencia 1 mínimo, hablarías del famoso LPG, que es el lipofosfoglucano. ¿Okay? Este lipofosfoglucano está presente en la membrana de la leishmania. También tiene receptores de membrana, los cuales van a hacer y van a ingresar a través de estos receptores al macrófago, por lo tanto se va a producir una endocitosis como tal. Y en el interior ya la historia que te conté, ¿no? Esta se va a diferenciar en amastigotes, estos amastigotes, en muchos más amastigotes, lisis, y hay una infección por estos amastigotes y llevarán a la lesión ulcerativa. Dentro de la patogenia, acuérdate que pueden agrupar o infectar a células dendríticas, las células CPA, presentadores de antígeno, y estas van a, para que estas células dendríticas no funcionen, internalicen a esos amastigotes, o sea, los endociten, ¿no? Se realizan gracias a los factores, en este caso receptores, la FC, gamma, R1, la R3, hay producción y activación de las interleucinas de tipo 12, de tipo 10 y activan sobre todo los linfocitos T helper y los T citotóxicos para que de una manera efectiva pudieran eliminar al parásito. Pero esto como tal no va a suceder porque acuérdate que se va a manifestar esta infección por la presencia de la lesión ulcerativa. De repente el pacientito está asociando lupus, está asociando diabetes, está asociando leucemia, está asociando VIH. Por lo tanto, ese sistema inmunológico que debería curarnos, o sea, atacar a ese patógeno, va a bajar inmediatamente se va a manifestar la enfermedad. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en este gráfico observamos de que en mastocitos, en neutrófilos, macrófagos, sobre todo en macrófagos es donde
donde se va a realizar esta endocitosis. Fíjate, de forma promastigote ingresa mediante esta endocitosis, ¿no? Se coloca aquí o se produce la formación de la vacuola parasitófora para que luego este promastigote cambie a mastigote. Habrá respuestas inmunológicas, respuestas como son resistentes, ¿ok? O por ahí habrá algún control de evasión de estos parásitos, siempre y cuando vemos o veamos que el sistema inmunológico del paciente sea el adecuado, va a continuar con este tipo de calma, ¿no? de la enfermedad, pero como no todo es bonito, ¿no? Sino que siempre vamos a asociar alguna comorbilidad. Entonces vamos a asociar que este parásito pues no va a poder realizar normalmente este tipo de control de la enfermedad, ¿okay? El vector, tenemos ahí al mosquito del género Phlebotomus o Luxomia, y la transmisión puede ser de tipo vectorial, de tipo a nivel de transfusión de sangre, a nivel de trasplante de órgano o jeringas contaminadas o algún accidente biológico que pase en el laboratorio con esa sangre contaminada. Con respecto al tipo de leishmaniasis visceral que ya han expuesto, esto sobre todo está presente en el viejo mundo. En el nuevo mundo, Brasil tiene casos de leishmaniasis visceral. Acuérdate, asocia leishmaniasis visceral, hepatosplenomegalia. ¿Okay? Hepatosplenomegalia. Y tenemos especies como son la Donovani, Infantum y Chagassi, que están involucradas con este tipo de leishmaniasis. Cutánea, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. En el nuevo mundo me interesan estas especies en particular, mexicana y brasiliensis. Y la mucocutánea me interesan las especies brasiliensis y amazoniensis. Aquí en el Perú se dan estos dos casos, la cutánea y la mucocutánea. Leishmaniasis en el Perú, por ejemplo, departamentos de Madre de Dios, Ucayali y San Martín, tienen esta especie, la brasiliensis y la guayanensis. Lima, Ancash, Libertad, Cajamarca tienen la peruviana. Y Junín, Amazonas y Ucayali tienen la amazoniensis, la mexicana y la venezuelensis. Lima, ojo, no es acá en el centro de Lima, no en Lima metropolitana, sino es Lima provincia. O sea, estaríamos hablando ahí de Yauyos, estaríamos hablando ahí de Ollón, ¿okay? Estamos a hora y media nada más de estos pueblitos. ¿Alguien ha ido a Ollón? ¿Alguien ha ido a Yauyos? ¿Ha pasado por allí? Nadie. Vaya, ¿alguien ha ido a Churín? Ya, de Churín a unos cuantos kilómetros más hacia arriba, subiendo todo, ahí está Ollón. Ah, sí, Ollón. ¿Ya? ¿Qué más grande? Bueno, y eso es Lima. Eso es Lima. Lima provincia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, fíjense, según el mapita del Perú, esta distribución de Leishmania. Lo de verde, Leishmania peruviana. Toda la parte de lo que es costa sierra. Leishmania brasiliensis en azul, Leishmania guayanensis en amarillo, en rojo Leishmania lansoni, en naranjita tenemos la famosa Leishmania amazoniensis. ¿Okay? Entonces, este vector, esta luxomía, ¿okay? No solamente es propia del vector de Leishmania, sino que también puede contaminarte porque puede transmitir la famosa bartonelosis, o sea, la enfermedad de Carrión. ¿Okay? Esta bartonelosis, este Mycobacterium leprae y esta Leishmania van a tener clínicas muy similares, muy similares. ¿Ya? Entonces, cuando vean en el
existe un enmascaramiento de los casos de bartonellosis con leishmania. ¿Por qué? Porque es el mismo vector que va a transmitir una parasitosis o una infección bacteriana. ¿Ok, chicos? Acá, por ejemplo, tenemos lesiones que vamos a verificar. Por ejemplo, la lesión, en este caso una leishmania cutánea, primero pica, luego se extiende formando una mácula, luego una pápula, un nódulo y finalmente esta lesión ulcerativa. ¿Ok? Y esta puede tener la forma de una cicatriz, ¿no? Hasta cuando ya, por ejemplo, acá podemos observar que el paciente ya entrará en un proceso de cicatrización. Pero ojo, estaríamos hablando 3 meses, 6 meses, el tratamiento es muy largo. Acá, por ejemplo, esto es lo característico, las lesiones violáceas, ¿no? En el interior de esta lesión ulcerativa. Acá podemos observar que hay costras. Acá, por ejemplo, hay infección secundaria que puede ser por bacterias o por hongos. ¿Okay? Una leishmaniasis cutánea de tipo localizada, sobre todo vamos a verificar localizados a nivel de extremidades superiores o extremidades inferiores. Y una difusa está ya en todo el cuerpo, ya sea a nivel de lo que es tronco, ¿okay? Y se disemina por vía tisular, sanguínea y linfática. Por eso que vamos a observar varios nódulos, no son cuerpos nodulares por todo el cuerpo del paciente. El estado de endemicidad de esta leishmaniasis cutánea en la parte de América, ¿no? Brasil, Perú, ¿okay? Tiene los casos de esta leishmaniasis cutánea. También en la parte de África, de Asia, podríamos observar que países, ¿no? Como en este caso tienen la presencia de esta leishmaniasis cutánea. En África, y en África se expresa esta famosa leishmania visceral. Esta leishmania visceral es llamada también leishmania de tipo Kala-Azar, ¿verdad? Y se caracteriza por la hiperpigmentación de la piel. A este Kala-Azar se le llama la famosa enfermedad de la piel negra. Entonces el parásito, el vector picó y ya esa región se vuelve negra, necrosada. Esa es una leishmaniasis cutánea en el cual donde va a apreciarse sobre todo, suele iniciarse a nivel de tabique nasal. Esto se puede extender a tejido blando, mucosas, orofaringe, paladar, úvula, laringe. Incluso puede llegar hasta tráquea. Por lo tanto, el pacientito va a tener bastantes problemas respiratorios, no va a hablar y ya puede tener infecciones también secundarias. Con respecto al diagnóstico, en el diagnóstico lo que quiero que me aprendas es lesión ulcerativa. Yo lo que voy a coger es realizar una impronta, o sea, agarrar un portaobjetos, ¿no? Voy a limpiar la parte de la lesión ulcerativa, ya sea con este tipo de Gasa. bisturís, ¿okay? Hacer bisturí, voy a sacar las costras, incluso con el bisturí también puedo empezar a hacer excisiones, pero muy superficiales. Saco sangre, ¿okay? Voy a ver que sale sangre y voy a controlar ese fluido de sangre, o sea, que haya hemostasia, ¿sí? No puede haber una hemorragia, sino que haya hemostasia. Entonces, ya teniendo esto, lo que puedo hacer con una jeringuita es acá, por ejemplo, de la lesión, colocar en un medio de cultivo la linfa y voy a observar luego de días que crecen promástigo
mastigotes en el cultivo, se van a observar promastigotes. Directamente en la lámina, en la impronta que voy a realizar, voy a teñirla con yerza y voy a verla al microscopio. Eso es un frotis directo de la lesión ulcerativa. ¿Y qué es lo que voy a observar? Amastigotes. También podríamos realizar una prueba, que es la prueba de Montenegro, es la intradermorreacción de Montenegro, la cual pueden observar que se inocula los promastigotes atenuados. Va a haber una reacción después de 48 horas y generará esta pápula. ¿Okay? Ojo, pero es una prueba que se realiza por protocolo, pero no es una prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque tú puedes reaccionar frente a cualquier patógeno. Tu sistema inmunológico, si está bueno, va a reaccionar y va a formar esa pápula. Por lo tanto, no es una prueba confirmatoria la intradermorreacción o prueba de Montenegro que se observa. ¿Ok? Y finalmente, hemos hecho la impronta en la cual hemos visto los amastigotes del frotis directo de la lesión ulcerativa, o de lo contrario, sacamos linfa de la lesión y lo colocamos en un medio de cultivo, o colocamos papelitos Watman, papelitos filtro, papel de filtro para poder hacer PCR. Este PCR puede ser el convencional o de lo contrario un RT-PCR o un RFP-PCR, que son más específicos, trabajan mejor con enzimas de restricción y nos van a identificar los polimorfismos. ¿Para qué? Para poder identificar las especies de la Leishman. ¿Ok? Entonces, el protocolo de este diagnóstico será frotis directo, cultivo, PCR. Frotis directo, que observo amastigotes. Cultivo, promastigotes. Y el PCR es para identificar la especie de Leishmania que vamos a ver. Tratamiento, antimoniales. Vamos a comprar. ¿Ya? Tenemos entonces tratamiento con antimoniales. Aquí en Perú se utiliza el estibobicarbonato de sodio. También la anfotericina B, pero esto es muy caro. ¿Okay? Y la anfotericina B liposomal es mucho más cara. ¿Ya? Otro tipo de drogas que se le puede dar, pero también son caras, la miltefosina y la paramecina. Con respecto al mecanismo de acción de la anfotericina, este es un antifúngico. Entonces, ¿qué va a ocasionar? A nivel de, en este caso, membrana citoplasmática del parásito. Acuérdense que la membrana citoplasmática del parásito tiene fosfolípidos, ¿no es cierto? Este parásito es rico en esa membrana, que tiene la membrana, pero de ergosterol. Es un tipo de lípido. Por lo tanto, viene la anfotericina, se coloca, busca los ergosteroles y ¿qué hace? Hace poros. Por lo tanto, ¿para qué hace poros? Si este parásito tiene poros, se lisa. El parásito con poros, en la membrana no puede haber poros. No puede haber poros. ¿Okay? Por lo tanto, hay lisis de este tipo de promastigotes, serían, ¿no? Los promastigotes, y la anfotericina B, la liposomal, estaría actuando mucho mejor. ¿Qué pasa con este estibogliconato? Esto, fíjate, estaría actuando en la forma amastigote sobre todo y en la parte de lo que sería el guinetoplasma.
El cinetoplasma es el ADN mitocondrial del parásito. Por lo tanto, este estirogliconato inhibiría, ¿no?, esta formación de más mastigotes, porque acuérdate, ¿cuál es la lógica de formar mastigotes? Es la replicativa. Por lo tanto, si yo hago que ese estirogliconato funcione, ya no habrá replicación. Por lo tanto, no se van a formar más mastigotes. ¿Está bien? Y no habría más ataque ya a otros macrófagos. ¿Ok, chicos? De una manera nosotros podemos defendernos, como es el caso del metabolismo de las famosas moléculas EROS, que es activar nuestro estrés oxidativo. Pero nosotros eliminamos eso a través de la eliminación del óxido nítrico. Pero no vamos a eliminar en grandes cantidades porque el óxido nítrico es tóxico. Y esto puede conllevar a que se pueda producir pues una toxicidad, y en este caso hablaríamos de alteración, ¿no es cierto? De repente ya inducir a una apoptosis y ahí no me quedaría. ¿Ok? Preguntas. ¿Todo bien? Ah, me lo compré. Lo compré separado. Porque no, lo tengo Voy a con negro, combinar pero se me sus perdió el negro. delegadas. Y compré uno. ¿Cuánto costó? Ya voy a combinar con 69, sus creo que me delegadas. costó. A la hora exacta Saga. que vamos a tomar el examen, chicos, acuérdate que sería preferible Hice tomar este el también. examen a las 3:20, ¿ya?